Saludo al doctor Diego Gómez Pickering, el coordinador del Núcleo Sistemas Internacionales de Comexi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de saludarles. Gracias por tomarnos la comunicación y primeramente preguntarle, pues finalmente, ¿cómo se puede interpretar esta decisión de la Corte de Justicia? La Corte Internacional de Justicia hoy emitió un comunicado en el que informa por la resolución de la solicitud de Sudáfrica de finales de diciembre. Y con esto hay 4 puntos fundamentales a entender. El primero, que se hace historia, de cierta manera, porque en la resolución de la Corte queda por sentado que cualquier país signatario de la Convención contra el genocidio es sujeto a la jurisdicción de la Corte. Eso creo que sienta un precedente importante. Es importante también entender que la resolución de la Corte abre ya la puerta para que la ayuda humanitaria entre sin mayor delación a la Franja de Gaza. A más de 100 días del 7 de octubre, con más de 26,000 fallecidos, asesinados, muertos en el conflicto del lado palestino, un número importante de mujeres y de niños, la situación humanitaria en la lengua de tierra entre Israel y el mar Mediterráneo es catastrófica. El secretario general de Naciones Unidas lo ha mencionado reiteradamente a lo largo de las últimas semanas, prácticamente un día sí y un día no. La Corte instruye a Israel que permita el paso de la ayuda humanitaria sin delación. De igual manera, y esto es también importante, instruye a Israel a que prevenga cualquier acción por parte de sus Fuerzas Armadas que pueda constituirse en un acto que pueda calificarse como genocidio, y le pide al gobierno de Israel en un mes rendir cuentas ante la Corte sobre qué acciones ha implementado, tanto para garantizar la entrada de la ayuda humanitaria como para prevenir cualquier acción por parte de su ejército que pueda calificarse de nuevo como una acción calificada como genocidio. Es importante también por 2 razones más la resolución que hoy escuchamos de La Haya. La primera, porque no termina aquí el caso. Hoy simplemente la Corte se pronunció sobre las medidas cautelares a implementar por parte de Israel, pero esto no cierra el caso que fue presentado por Sudáfrica. El caso queda abierto, podrá tomar incluso años en darse una resolución definitiva sobre si hay elementos o no que puedan calificarse como genocidio. Para ello tendrá que continuar la parte demandante, que es Sudáfrica, comprobando esto o no, pero de nuevo es un proceso que apenas inicia. Hoy solo se anunciaron las medidas cautelares. Cuarto y último punto, creo que es importante la resolución de hoy porque nos reafirma que el sistema internacional es un sistema, y el sistema de derecho internacional es un sistema que prevalece, y un sistema al que debemos acudir como Estados-nación, como Estados partícipes de las diferentes convenciones que forman el entramado legal del sistema internacional, para protegernos ante cualquier agresión como Estados-nación, que formamos parte de este sistema. Es decir, hoy gana, desde mi punto de vista, el sistema internacional. El sistema jurídico internacional hoy se anota un punto a favor, y eso creo que es positivo en un ambiente de alta volatilidad como el que vivimos en estos días y lo que hemos vivido en los últimos meses y años en el mundo. Claro que sí, doctor Diego, buenas tardes. Le saluda Dani Martín. Como usted bien ya lo aclara, realmente no se le pidió un alto al fuego inmediato. Sin embargo, pues estas medidas cautelares ahora tendría Israel que cumplirlas. Pero ¿qué pasa si no las cumplen, o cuánto sería como este tiempo prudente para que ellos realmente puedan como retractarse, si así se puede mencionar, o bien puedan tener un alto al fuego como es lo esperado? La Corte Internacional de Justicia realmente carece de un mecanismo para dar seguimiento a esta resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna medida a través de la cual pueda seguir por parte de Israel el cumplimiento de estas medidas. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque Israel está comprometido a seguir estas medidas, porque es signatario de la Convención y es miembro de la Corte y es sujeto
por tanto, de derecho de la Corte y de las resoluciones de la Corte, no hay un mecanismo establecido para dar seguimiento puntual. Pero aquí la Corte, dentro de las medidas cautelares que implementó, o bueno, que anunció, perdón, anuncia que dentro de un mes solicita al Estado de Israel que presente ante la Corte cuáles son las medidas que ha tomado. Entonces, tenemos un mes para ver cómo presenta Israel y de qué manera presenta y qué medidas presenta. Incluso si esto no sucediese, porque tampoco hay una obligación de por medio en tanto no hay un mecanismo para que se obligue es el cumplimiento de la resolución, está la posibilidad de que la Corte, o una posibilidad, de esto también está estipulado, que la Corte tiene que rendir un informe ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues podría darse una mayor presión para que haya un cumplimiento por parte del Estado de Israel. Pero el simple hecho de lo que dio a conocer hoy la Corte a través de las medidas cautelares, creo que ya suma a los anuncios, como mencionaba con antelación, que se han hecho desde Naciones Unidas, encabezados por el mismo secretario general, de tomar las medidas pertinentes para que la ayuda humanitaria se dé sin ninguna delación. Y creo que la presión internacional seguirá aumentando, y esto llevará necesariamente a un alto a fuego. Doctor, desde que inició esta guerra hemos escuchado la postura de Israel. Ellos dicen que han seguido las reglas de la guerra, ¿no? Y escuchábamos también, tras estas medidas cautelares, escuchábamos al primer ministro Benjamín Netanyahu decir que ellos tienen derecho a defenderse. Es decir, y ya lo mencionaba, doctor, pareciera que no vaya a cambiar mucho en cuanto a la ofensiva israelí. Yo creo que queda claro, lo he mencionado aquí, lo he mencionado reiteradamente, las agencias de Naciones Unidas involucradas, desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA por sus siglas en inglés, el Consejo de Seguridad, la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, la UNICEF, la Agencia de Naciones Unidas encargada de la Infancia, ONU Mujeres. No hay una sola agencia, no un solo brazo operativo de Naciones Unidas que no haya sido enfático en su denuncia sobre el hecho de que la muerte de civiles, la muerte de periodistas, el ataque a infraestructuras escolares y educativas, el ataque a infraestructuras que prestan servicios hospitalarios, no son objetivos de guerra y están contrarios a un actuar apegado a derecho en un conflicto armado. Yo creo que independientemente del discurso que pueda que haya pronunciado hoy el jefe del Estado de Israel, el que pueda pronunciar en los días siguientes, como decía, la presión internacional irá en aumento. Creo que la resolución de la Corte se suma a ello, y esto, yo espero, conllevará a un eventual cese al fuego, que permita dar pasos más firmes para que, por un lado, los rehenes, entre ellos un mexicano, por cierto, que están todavía en manos de Hamás, sean regresados a sus casas a salvo, y por otro lado, que se dé la entrada libre a la ayuda humanitaria ante esta crisis sin precedentes que vemos en Gaza, en la que de nuevo han muerto más de 26,000 personas, un número importantísimo de mujeres y de niños entre ellos, y han sido desplazadas más de 1 millón de personas de sus hogares, que por cierto han sido arrasados. Claro, de hecho sí es lo que se espera, pues con este fallo a favor, que pues este proceso o esta decisión prácticamente dista un poco de la realidad de lo que siempre se ha pensado, que la justicia internacional pues es bastante lenta, pero hoy se ha demostrado que ha llegado muy rápido, por así decirlo. O en su experiencia, doctor, ¿de qué otra manera se puede ejercer presión a nivel internacional para Israel? Yo creo que los estados como México, que formamos parte desde su incepción, desde su creación, desde su lanzamiento del sistema internacional, somos muy conscientes de que el sistema de derechos implementado a partir del establecimiento de Naciones Unidas es la mejor manera de abordar todo tipo de conflicto internacional. La solicitud chilena y mexicana presentada hace unos días ante
la Corte Penal Internacional para revisar el estado y la situación de las cosas en el Estado de Palestina es quizá otro ejemplo de cómo puede continuar ejerciendo los diferentes estados que están preocupados por la evolución de la situación en Gaza, accionar los mecanismos existentes dentro del sistema internacional para garantizar que no haya más daño del que ya se ha infligido tanto en una como en otra parte. Doctor Diego Gómez Pickering, coordinador del Núcleo Sistemas Internacionales de Comexi, le agradecemos mucho este análisis y ojalá podamos seguir platicando también más adelante, ver finalmente la reacción de Israel y este informe que justamente le pide la Corte Internacional de Justicia de lo que está haciendo en la Franja de Gaza. Vamos a estar atentos. Muchas gracias. Gracias.